Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un seminario más, un seminario interinstitucional entre INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. En nuestra sesión del mes de mayo vamos a tener la presencia del doctor Armando Guaquida, quien nos va a hablar sobre la pesca de camarón en la zona costera y sus implicaciones, en específico en el caso de la península de Yucatán. Para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Armando Guaquida, como lo acabo de mencionar, y les voy a leer su semblanza. Él es investigador del INAPESCA en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Yucalpetén, en Yucatán. Es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Oceanólogo por la Universidad Autónoma de Baja California, tiene una especialidad en Administración de Recursos Marinos por la UABC, es maestro en Ciencias en Oceanografía Costera también por la UABC y posteriormente realizó sus estudios de doctorado de Nayarit. Fue director de manejo de pesquerías del Atlántico, jefe del centro en los CRIAB de Ciudad del Carmen y Yucalpetén de la INAPESCA y también coordinador del programa de investigación de camarón en el Atlántico. Él ha sido codirector o director de más de 10 estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado en diferentes universidades y tecnológicos del mar. Es autor de 100 publicaciones, capítulos de libro y también artículos de investigación y de divulgación. Las líneas de investigación que trabaja actualmente son en el análisis de componentes pesqueros, biológicos, ecológicos y sociales que actúan en la pesquería de camarón en el Golfo de México y en el Mar Caribe, los cuales consisten en el monitoreo y análisis de los principales indicadores pesqueros, el análisis de los principales eventos biológicos de las diferentes poblaciones de las especies comerciales de camarón, la detección de especies invasoras y sus efectos en las poblaciones de camarón, el análisis de la composición de la captura incidental en la pesca de arrastre y el efecto en la captura no regulada en la zona lagunar y costera. Pues muchísimas gracias. Con esta presentación del doctor Armando Guaquida, me gustaría pedirle al doctor si puede empezar a compartir pantalla para que comencemos con el seminario La pesca de camarón en la zona costera y sus implicaciones, el caso de la península de Yucatán. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que pueden dejar sus comentarios y preguntas tanto en el chat de esta llamada como en el chat de Facebook y nosotros le daremos llegar esos comentarios y preguntas al doctor Guaquida. Ya estamos viendo la presentación, entonces los dejo con el doctor. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y al INAPESCA por invitarme a esta presentación. Voy a empezar hablando primero de lo que es el esquema del ciclo de vida de los camarones peneiros, que son los camarones que son de importancia comercial tanto en el Pacífico como en el Golfo, ¿sí? Empezaré diciendo que su desarrollo se presenta en diferentes ambientes, ¿sí? Y empecé diciendo que los adultos se encuentran en la zona marina y se reproducen, ¿sí? Tienen unos huevos ahí y presentan un desarrollo larvario para ir desarrollándose en la zona marina y entran como pues larvas a la zona costera y a la laguna, ¿no? Esto es importante porque en todos los ambientes el camarón se captura y por eso se dice que es una pesquería secuencial, ¿no? Como lo dije anteriormente, el camarón se pesca en la zona lagunar y costera, ¿sí? Por una pesca artesanal, y en la zona marina por una pesca industrial que se hace por medio de embarcaciones mayores, ¿no? Y bueno, para empezar sobre esto, quiero decirles que el manejo de la pesquería de camarón es bastante complicado debido a que no solamente lo que pasa en una zona, pues lo que pasa en la zona afecta a toda la zona del Golfo de México, ¿no? Y empezaré diciendo que la distribución geográfica de las diferentes especies, ¿no? Por ejemplo, el camarón café se distribuye hasta la parte casi en la laguna de Términos, de Tamaulipas, y el camarón blanco en toda la zona costera, ¿sí? Desde Tamaulipas también hasta la laguna de Términos. El camarón rosado, que es el Peneus dodani, que es parte de lo que vamos a hablar ahorita, se distribuye en la zona de Campeche también, hasta una parte media, todavía no conocida, de la costa de Yucatán.
Y también hablaremos del camarón rojo y roca. El camarón roca es el camarón brasiliensis que se desarrolla principalmente o que se encuentra en mayores concentraciones en la parte de Contoy, pero también se encuentra distribuido hasta la zona de Campeche, ¿no? También tenemos el camarón roca también, que su mayor producción se da en esta zona, pero también se encuentra hasta la zona de Campeche, ¿no? Y parte importante de esto es el camarón siete barbas, que es la única especie muy costera, ¿sí? Que no penetra las lagunas solamente cuando las salinidades aumentan y que es capturada por una flota ribereña tecnificada con motor fuera de hora, ¿no? Y todo esto, ¿para qué explicamos todo esto? Bueno, pues que la complicidad de, este, de esta pesquería pues, nos tuvo como un producto dividir las zonas en zonas de manejo, y las principales zonas de manejo están en Tamaulipas, Veracruz, en lo que es la zona de Campeche y parte de Tabasco, y la zona de Contoy, ¿no? En estas tres se pescan diferentes especies, ¿sí? Ya lo dijimos anteriormente. Y bueno, también tengo que hablar del estatus, ¿sí? El estatus eh, de pesquero que se maneja cada población. Estamos hablando del camarón café, que es el Penos aztecos. Se dice que está aprovechada al máximo sustentable porque sus capturas se han mantenido durante mucho tiempo en un índice muy adecuado. También tenemos el camarón rosado, que es el Peneus adaro, y el Peneus rojo y roca, que los cuales están considerados como en deterioro porque sus capturas han disminuido bastante, ¿sí? Y tenemos el camarón siete barbas, que también está aprovechado al máximo sustentable. Aquí lo importante es que cada una de estas tiene un plan de manejo, ¿sí? Donde el camarón café y el camarón rosado son los que ya tienen un comité de manejo, ¿no? Eso es importante. Y bueno, en cuanto a instrumentos y herramientas de manejo, el camarón pues tiene varios, ¿no? O sea, primeros planes de manejo, un acceso limitado, que son permisos, ¿sí? Especificaciones en las artes de pesca que están incluidas en una norma pesquera. También tenemos vedas espaciales intemporales y áreas de no pesca en el caso de la laguna de términos que tiene de 1986, la franja comprendida del acero, las 5 brazas de profundidad para las embarcaciones mayores, y una franja de 0 a 15 millas que va desde la parte de La Guada, Campeche, hasta Quintana Roo. Bueno, quiero presentarles primero algunos indicadores pesqueros, en especial para el camarón blanco, ¿no? El camarón blanco es una especie que se captura principalmente, o que se captura principalmente en la zona de la laguna de términos, ¿sí? Y como ven aquí en los años 70, 80, las capturas están alrededor de las 1,200, aunque antes se cree que estaban alrededor de las 2,000, en otros años más posteriores, anteriores que. Y actualmente, pues, las capturas no llegan a las 100 toneladas, ¿no? Eso nos indica del grado de afectación que tiene esta población, ¿no? Los rendimientos nos dicen que esta población se está recuperando, aunque creo que no es así, debido a que los esfuerzos han bajado demasiado, los esfuerzos pesqueros ha bajado demasiado, ¿no? El otro caso interesante es el camarón rosado, ¿sí? Que se pesca en la zona de Campeche, que es el Peneus dodaro. Sí, si ustedes observan esta figura, se pescaban alrededor de las 7,000 toneladas o más, y actualmente pues no se pescan alrededor de las 1,000 toneladas, ¿no? Sí, y vean el esfuerzo bajó bajó de los 25,000 días de pesca a casi 5,000, ¿no? Entonces estamos hablando de una caída tremenda de la captura, ¿no? En cuanto a los rendimientos, en los últimos años ha estado muy fluctuante y se ha mantenido, ¿no? Entonces esto nos indica que la población todavía no se ha recuperado. Y bueno, ¿cuáles son las diferentes hipótesis que pueden explicar esta caída de los rendimientos y las capturas, ¿no? Se han manejado diferentes hipótesis. Una es el esfuerzo de pesca intenso y prolongado, otra es la sobrepesca de juveniles en la zona costera, otro es el cambio en la productividad primaria de la región, cambios en la estructura y organización del ecosistema, la disminución de las áreas de pesca, el deterioro y la disminución de la producción primaria, ¿no? En el instituto hemos estado investigando todas estas causas y ahorita estamos enfocados en lo que es la sobrepesca de juveniles en la zona costera y estuarina. Sí, para esto hicimos un esquema de qué debemos de saber para conocer ese impacto, si realmente se debe a eso. Y hicimos este pequeño y muy sencillo esquema que es, primero tenemos que conocer el número de pescadores, cuántos están realmente pescando, qué artes de pesca se utilizan y cuál es la captura aproximada que se tiene de esas, ¿no? Y todo eso
pues nos da un impacto, ¿no? ¿Qué impacto tiene? ¿Sí? También tenemos que analizar cómo está la inspección y vigilancia, y algo muy importante son los aspectos socioeconómicos de las personas que realizan esta actividad, y al último, pues dar posibles recomendaciones, ¿no? Bueno, para empezar, aquí les estoy presentando un mapa, ¿sí? De las localidades donde se pesca, donde hemos encontrado la pesca de camarón. Estoy dividiendo en dos partes, una parte que es de la zona de Ciudad del Carmen, donde hay una pesca ribereña de camarón, pero esta sí está legalizada, que es la pesca de camarón 7 barras, ¿sí? Que se realiza con embarcaciones menores, ¿no? Y otra zona que abarca desde Sabancuy hasta lo que es Las Coloradas, donde es una pesca que no está reglamentada, ¿sí? Pero se realiza, ¿no? Empezaré hablando con la zona de 7 barbas, de la pesca de 7 barbas. Quiero decir que esta es una pesquería que se pesca con una red de arrastre, ¿sí? Y que se estableció en 1997 después de una larga, de 3 años de investigación, ¿sí? Aquí un problema importante es que capturan de forma incidental el camarón blanco, sí, con la red, siete barbera, y que esta especie es de alto valor comercial y bueno, y además, ya lo mencionamos anteriormente, se considera que está en deterioro, ¿no? Y bueno, los estudios que hicimos en aquel tiempo, encontramos que utilizando solo esta red, el porcentaje de incidencia era del 5% o menor. También los periodos de veda pues, han tratado de proteger los periodos de reproducción y reclutamiento de ambas especies. Y bueno, sabemos que existe una pesca no reglamentada o ilegal en el área, ¿no? Voy a hablar de finalidades de esta pesquería. Ya dije que se pesca con embarcaciones menores con una red de arrastre, ¿sí? Con un motor que va no más de 55 caballos de fuerza. Y bueno, esta se pesca, su distribución está desde Los Bocas, Tabasco, hasta lo que es Isla Aguada, ¿sí? A una profundidad menor de las 5 brazas, no pesca más allá. Y bueno, ya lo dije, en este caso existen 3 artes de pesca que utilizan solamente la red siete barbera, que es una red de arrastre, que es un prototipo igualito que el que se pesca con la red en alta mar. Y aquí el material con que está hecho es un hilo de polifilamento, ¿sí? En cambio, la red voladora es el mismo esquema, todo igual, pero en su cuerpo tiene un hilo monofilamento, ¿no? Y también existe la llamada red de enmalle o filamentera, ¿sí? Que es una red donde el camarón se queda atorado y, bueno, es utilizado mucho, ¿no? Bueno, lo que le estoy presentando aquí son los indicadores pesqueros. No voy a hablarlo porque esta parte de arriba es el camarón 7 barbas. No voy a hablar de la parte de abajo porque ya lo haré, es camarón blanco. Y bueno, las capturas de camarón 7 barbas, pues de 1.500 toneladas, actualmente están alrededor de las 600, 700 toneladas, ¿sí? Donde el esfuerzo, pues es un esfuerzo alrededor de los 30.000 toneladas, de 30.000 viajes, ¿sí? Y el rendimiento, pues, ha tenido una caída, ¿no? O sea, han caído de los 70 a 20 kilogramos por viaje, ¿no? Bueno, rápidamente les voy a decir cuáles son los indicadores biológicos. Los principales son la reproducción, hay que recordar eso, el reclutamiento, que es cuando los organismos pequeños ya pueden ser pescados, ¿sí? En el caso de la reproducción, esta parte de rojo es la del 7 barbas, y tenemos que su reproducción se produce o se presenta generalmente en julio y agosto. El reclutamiento es casi todo el año, pero los principales son julio, junio y uno muy grande en octubre. Y la biomasa, pues, que está influenciada por estos dos eventos biológicos, se encuentran en julio y octubre con mayores valores, ¿no? En cuanto al camarón blanco, presentamos lo que está en rojo es lo que hemos encontrado en alta mar, con barcos, y lo que está en azul con la costa, ¿no? Entonces, la reproducción en ambas zonas generalmente es de julio y agosto. El reclutamiento se puede presentar de junio a julio, ¿sí? En ambas zonas. Esto depende mucho de lo que son las lluvias, ¿no? O sea, cuando empiezan las lluvias, empieza el reclutamiento. Si estas se retrasan o se adelantan, en ese momento está el reclutamiento, ¿no? Y la abundancia, pues, es mayor en agosto y en octubre.
Esto es importante por lo que vamos a ver en la siguiente figura, ¿no? La siguiente figura es una distribución de conteos de embarcaciones que hemos hecho durante varios años, ¿sí? Para mayores detalles de cómo lo hacemos, aquí está en esta publicación que está aquí, que es del compañero Gabriel Núñez, ¿sí? De 2014. Pueden copiar la cita y irse para encontrar más detalles, ¿no? Y bueno, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, la red Maye o filamento que está enfocada a pescar camarón blanco, vean cuándo está, ¿no? Encontramos los mayores valores de lanchas yendo a pescar con esta red filamento o en Maye en la parte de julio y agosto, ¿sí? Acuérdense que ya dijimos que se presenta en esos meses, ¿sí? Y la red voladora, que es la red de arrastre, pero como el filamento, también tiene dos picos, uno que es en julio y otro que es en octubre, ¿no? Entonces, estos están muy relacionados con la presencia de camarón blanco en la costa y en la laguna, y también, bueno, en la laguna, ¿no? Y por último, la red Siete Barberas, en la época, este cuadro que está aquí representa el periodo de veda, ¿sí? Y bueno, si se fijan, en la red Siete Barberas presenta sus mayores conteos en los primeros 5 meses del año, ¿no? Y al final del año. Este es otro análisis que hicimos. Bueno, este es del último año, del 2022, está fresquecito. Sí, aquí solamente pusimos el promedio mensual de embarcaciones saliendo a pescar con diferentes artes de pesca. Estoy poniendo arrastre en general porque a veces es difícil determinar si llevan qué red llevan, ¿no? Entonces puse arrastre, la voladora fue la que sí descansamos a observar y las siete barras también, ¿no? Entonces, si quisiéramos saber cuántos fueron del arrastre, pues tendríamos que sumar estas tres, ¿no? Entonces, pero ven, y el filamento es el amarillo, ¿no? Entonces, como ven, casi tiene el mismo patrón en lo anterior, grandes esfuerzos durante el periodo de veda y más en julio y agosto, que es cuando el camarón blanco está en reproducción o en reclutamiento. Ahora voy a hablar sobre lo que pasa en la otra zona que les comenté, que es la zona de Campeche y Yucatán, ¿sí? Ahí se pescan en la zona costera el camarón rosado, el camarón Peneus brasileño rojo, y un tercer camarón, que es el camarón Peneus notialis, ¿no? Que todavía estamos estamos viendo la determinación, ¿no? Y esta, bueno, es una pesca, como ya lo mencioné, es una pesca que no está permitida ni regular desde 1993, ¿sí? Es una actividad que se realiza en su mayoría en las zonas durante las épocas de nortes. Solamente hay 3 comunidades que lo hacen todo el año. Y se realiza como al menos 7 artes de pesca, ¿sí? La más usada es el triángulo, que se ve aquí en esta figura. Esto es un triángulo, es un marco hecho con palos tal vez de mangle, y tiene como un copo hecho de red, ¿sí? Esta se utiliza en varias formas. La primera forma es de que se fija en un puente y con la ayuda de la corriente de reflujo se captura el camarón. Otra es arrastrando a través de la laguna, ¿sí? En zonas someras. Y la tercera es la que usan en Isla Arenas, que ponen una lancha y con la misma corriente el viento va arrastrando la red. Y bueno, no pretendo que vean toda esta tabla, pero sí les voy a decir qué es lo más importante, ¿no? Aquí estoy poniendo el número de pescadores por arte de pesca, y aquí lo más importante es que en Chapotón y La Arena y Celestún presentan pescadores por el año, ¿no? ¿Sí? Y presentan máximos en nortes de noviembre a febrero, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Eso es lo más importante de esta tabla, aunque bueno, también tenemos presencia de otras artes de pesca en otras zonas, ¿no? Para mayores detalles de cómo se obtuvo todo esto, pues aquí tenemos esta publicación, ¿no? Ahí lo pueden copiar, la referencia. Y bueno, las artes de pesca, ¿con qué se pesca el camarón? ¿Cuáles son las artes de pesca, no? La primera, que es utilizada en varias zonas, como por el jamo o red de cuchara, se utiliza en Sabancuy, que está en Campeche, Chavijao y Río Lagartos, que está en Yucatán. Tenemos el triángulo fijo o arrastrado, ¿sí? Se captura, se utiliza en Chapotón, en Hilarenas, Celestún, Chavijao y Las Coloradas, ¿no? Y la otra es la chalina, que es una red, este tipo de red tiene muchas variaciones, varía en el material, varía en la longitud, ¿sí? Y esto lo hemos observado en Sabancuy, el Progreso, en Chelén y Las Coloradas. Y otra red que no es muy difícil de ver en otras partes es la red de arrastre con marco cuadrado, ¿no? Que es un marco que es hecho con
con un tubo de acero galvanizado, tal vez, o con algunos palos, ¿sí? Si es con palos se le pone algún peso, ¿sí? Es una red que se arrastra, no se arrastra hasta el fondo, sino en la parte media superficial, y se utiliza en Río Lagartos, ¿no? Sí, en Río Lagartos, pero en el canal este que está entre el puente que va a Las Coloradas, ¿no? Ahí donde se utiliza principalmente. Y tenemos también la atarraya, esta la hemos visto en Chelén, en Progreso, en Río Lagartos, en Las Coloradas, ¿sí? Es la atarraya, todos las conocemos. También tenemos esta red corriente de Chelén y Progreso, que se pone en los puentes de acceso hacia Chelén o el camino. Esta red abarca todo el puente, ¿sí? Y bueno, y la red otra red también que no es muy utilizada, pero solamente está en San Juan, es el Tal Mundo, que es una red que es con un marco en forma ovoide, hecho de varilla, tal vez, de algo de fierro, donde se utilizan un flotador y un peso para darle estabilidad y se amarra desde un puente, ¿no? Bueno, aquí estoy haciendo un resumen de las características de las artes de pesca y de las personas, ¿no? Aquí casi todas, como ven, casi todo en todas las zonas es temporal la pesca, excepto en 3 lugares, como ya lo mencioné, en Celestún, en Champotón y en Isla Arena se pesca todo el año. Generalmente son hombres, ¿sí? Excepto en la parte de Chavijado, que son mujeres y en Río Lagarto, ¿no? Que hay un porcentaje pequeño de mujeres, ¿no? Y bueno, también quiero hablarles sobre las capturas que se obtienen. Esta es bastante variable, ¿sí? El año pasado se capturaron, pues todo el tiempo que hemos estado muestreando fueron las capturas más altas, pero fueron muy esporádicas. Algunas, en el caso de Celestún, pues se capturaron arriba cada pescado capturaba alrededor de 100 kilos, 80 kilos, ¿sí? De camarón, pero le digo, pues este es más o menos el rango normal que se captura, ¿no? Estamos hablando por zona y por tipo de arte de pesca, ¿sí? Las que pescan más son las redes de corriente, obviamente, porque son las redes muy grandes, ¿sí? Y las que menos pescan son las redes de arrastre, sí, que son de Celestún o de Champotón, ¿no? Y bueno, podría ser el efecto de la pesca en esta zona, ¿no? En este caso, lo hicimos con las distribuciones de tallas que obtuvimos. Hicimos un corrimiento de mortalidad y de crecimiento y encontramos que por cada kilo que se pesca en la zona de las lagunas o la costa, se dejan de pescar entre 5 y 7 kilos en alta mar, pero no todos los animales que salen pueden ser pescados, ¿no? Entonces, se dejan de tener en el mar entre 8 y 11 kilos, ¿sí? Ese es el efecto que tiene esta pesca, aunque ahorita estamos haciéndolo más preciso todavía, porque esto fue eh, con datos muy preliminares, ¿no? Y bueno, otra cosa que empezamos a hacer o que hicimos es el aspecto socioeconómico de la pesca, ¿no? De los pescadores, ¿no? Aquí también, pues no pretendo que lean todo, pero le puse en rojo lo más importante, ¿no? Por ejemplo, lo que sí nos vimos que la edad promedio, lo que es el Celestún y Chavijao y también Champotón, bueno, también y la Arena son las personas, bueno, y Río Lagartos en el arrastre, son personas muy grandes en edad, pero generalmente en Chavijao y en Celestún son donde encontramos las personas de mayor edad, ¿no? Aquí lo estamos viendo, el promedio, está alrededor de los 58 años, 57 años, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante es que, como les había mencionado, la había mencionado anteriormente, es lo de Chavijao, ¿no? En Chavijao encontramos un 60% de mujeres que pescan, y en Río Lagatos también un 60% más. En la mayoría de las otras zonas fueron hombres, ¿no? Sí. Y bueno, y como actividad única la pesca, pues casi todos no tienen como actividad única la pesca, ¿no? Bueno, y si quieren tener más información sobre esto, pues aquí está este trabajo que hicimos en unas memorias de un congreso, ¿no? Para que lo lean. Y bueno, también preguntamos cuáles son las actividades complementarias, ¿sí? Aquí lo interesante de esto es que la mayoría son pescadores o se dedican a una parte de la pesca, pero aquí en Progreso encontramos una variedad tremenda, ¿no? Desde técnicos de aviación, ventas de seguros, empleos portuarios. Sí, ¿por qué? Porque acuérdense que esta es la accesibilidad que tiene la gente, ¿no? O sea, Progreso
tiene una accesibilidad tremenda de personas que vienen de Mérida a pescar, entonces se fijan, excepto la red de corriente que necesita más tecnificación bueno, que las personas sepan cómo usarla. Las demás son artes de pesca que cualquiera puede aprender a usarla rápidamente y si se refleja en las actividades complementarias que tienen los pescadores, ¿no? Encontramos hasta personas que trabajan en el aeropuerto, en el puerto, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos un indicador de bienestar. Aquí todos son indicadores que presenta INEGI, ¿sí? Lo que está en rojo, bueno, deja explicarle lo que está en estas con letras, CHC, que significa Chapotón, Celestún, PR, Progreso, CHB, Chavijao, R, Teolagatos, son las estimaciones que nosotros encontramos. Y lo que está en porcentaje es el porcentaje que tiene la localidad, no el municipio, la localidad, ¿sí? Y lo que pusimos en rojo es donde el indicador es menor o peor que el indicador de la localidad, ¿no? Entonces, aquí lo importante que encontramos es que la parte donde hay más, donde la indicador es peor que el porcentaje de la localidad, es en Celestún y en Chapotón, ¿sí? Vean, ya tiene más rojos, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, vamos a agarrar viviendas particulares habitadas con servicio de agua, no, que está en viviendas particulares habitadas con servicio de drenaje, pues el indicador de la localidad dice que casi el 90% tiene ese servicio, en cambio en el Chapotón fue 80%. En lo que es, por ejemplo, Celestún, el 90% tiene ese servicio que sería más que nada fotoséptica, y el Celestún, el 60% de los pescadores apenas lo tienen. Entonces, es un indicador, vamos a ver el de personas que no saben leer, ¿sí? Por ejemplo, en Chapotón, pues el 20% mencionó que no sabía leer, contra el 10% del porcentaje de la localidad, ¿no? Y algo bien interesante es el Celestún, el 30% mencionó que no sabía leer, y otro, aquí en Chavicano, el 25% no sabía leer. ¿Sí? Encontré un 8.5 que es el porcentaje de la localidad. Y bueno, aquí están los precios. Estos precios fueron obtenidos de las encuestas. Actualmente estos ya cambiaron, ¿sí? Ya subieron. ¿Sí? Por ejemplo, estos son los precios de cocido y pelado. Chapotón, bueno, está más o menos igual aquí, 380, pero en Celestún, ya no son estos valores, nos estamos hablando de casi de 400 a 500 pesos en las zonas, en las épocas de mayor fuerte y de menor demanda y mayor oferta. O sea, estamos hablando que baja y que son alrededor de 280 pesos el kilo, y cuando hay mucho camarón o menos camarón, sube hasta 500 kilos, 500 pesos el kilo, ¿no? Es un precio bárbaro si comparamos que la misma presentación en otros, a nivel nacional, está alrededor de 200 pesos hasta 300 pesos, ¿no? Estamos hablando casi un 100% más, ¿no? Bueno, esto es lo que le voy a presentar eh, son unos trabajos que hemos hecho particularmente en Celestún, ¿sí? Lo anterior fue de una manera general de toda la zona, ¿sí? En este trabajo hemos estado haciendo varios puntos, varias investigaciones, ¿sí? Y todos han sido con respecto a encontrar aspectos geológicos, pesqueros y también ecológicos. No ecológicos, no tanto pesqueros, más que nada, ¿no? Y bueno, lo que hemos hecho es que, por ejemplo, hicimos un muestreo para encontrarla por larvas, ¿sí? Este muestreo lo hicimos en la zona del puente y en la zona de la boca, ¿sí? Eso te lo voy a presentar. También hemos hecho conteos de, de pescadores en toda la zona, ¿sí? Por medio de un traslado de las lanchas por esta zona, y hemos tomado parámetros ambientales muy generales, superficiales, que es la temperatura y la salinidad, ¿sí? Y bueno, lo que le voy a presentar ahorita es la presencia de poslarvas, ¿no? La presencia de poslarvas, esto lo hicimos en el 2018, ¿sí? Y bueno, encontramos lo siguiente, ¿no? Pues lo que está en rojo, que dice migraciones, el número de poslarvas que salieron, lo hacíamos cada 15 días. Y encontramos que el mayor número de poslarvas lo encontramos en octubre, ¿sí?
y de reclutamiento, que es la salida de los camarones. Pusimos una red y estuvimos monitoreándolo y lo encontramos en marzo. ¿Sí? ¿Todo esto qué significa? Bueno, pues que si entran en octubre, noviembre, duran 4 meses y empiezan a salir en febrero y en marzo. Esto sí tiene bastante coherencia. Y el camarón rojo, que generalmente lo encontramos en la parte de la costa, ¿sí? Muy pegado a la boca de este organismo o esta especie no aguanta mucho el agua con salinidades bajas. Y aquí lo que encontramos fue también que en los poblados entran en octubre y noviembre, ¿sí? Y sus reclutamientos, que lo hicimos también en la boca, es en enero, ¿no? Y diciembre. El otro trabajo que hicimos fue también el de abundancia de los reclutas, ¿no? O sea, los animales que están nadando hacia afuera o están yéndose por la corriente, que son capturadas con la red de triángulo en el puente y tal vez y también allá en la boca, pues se refleja, ¿no? Aquí lo importante es que esto lo relacionamos con la parte de los parámetros hidrológicos, que son la salinidad de temperatura, y encontramos una correlación tremenda a utilizar este modelo como unidad generalizado que lo hicimos con la familia gaussiana, ¿sí? Y entonces encontramos que tienen bastante significancia la temperatura y la salinidad. La salinidad la que tuvo mayor significancia, 0.003, pero vean, aquí está la distribución bastante, pues, apegada, ¿no? Vean, tiene bastante correlación, ¿sí? Estamos hablando de 0.03, ¿sí? Entonces, esto nos dice que la salinidad es la más importante en cuanto a la presencia de camarón, pero también a la temperatura en menor significancia, ¿no? La captura estimada, esta captura la estimamos con conteos y preguntas sobre cuántos capturaban, rendimientos de cada red, ¿sí? Tenemos 2 redes, acuérdense que les dije en esa zona, que es la red de corriente y la red de arrastre, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, este es el fijo, que es el que está en el puente y que aprovecha el reflujo de las mareas. Vean que es bastante cíclico. Obviamente, ahorita vamos a decir por qué es cíclico esto. Y vean, la mayor capturas se encuentran entre diciembre, noviembre, hasta abril, mayo, ¿sí? Esto varía mucho, ¿eh? Ahorita lo vamos a decir por qué. Y bueno, las capturas que estimamos son alrededor de un promedio de 9 toneladas, más o menos, para el fijo. Y para los dos, para los dos, para el corriente fijo y el arrastre, ¿no? El arrastre también, no tiene, vean, tiene una bastante entropía, aquí, como dicen, está muy disperso, sí, pero vemos que los mayores rendimientos están siempre entre noviembre y diciembre, ¿no? Y bueno, estos son 2 años que estimamos, en un año estimamos, no son 2 años, es un periodo, marzo, diciembre, encontramos que eran 9 toneladas. Y a enero y octubre, pues alrededor de 11 toneladas, ¿no? Aquí está su máximo, su promedio y todo eso. Y bueno, esto es bien importante saber, la distribución de tallas que tiene cada tipo de pesca, ¿no? Por ejemplo, esta que es de arrastre, pues esta es su distribución de tallas, ¿sí? Y esta es la del fijo, ¿no? Se ven, los fijos son más grandes, obviamente, porque son animales que empiezan a migrar, ¿sí? Y esto, pues, el arrastre agarra de todo, ¿no? ¿Sí? Y esto tiene una repercusión, si alguna vez quisiéramos manejar esta pesquería, pues, el efecto más grande sobre la pesquería sería nuestro arrastre, ¿no? Los fijos son animales más grandes, entonces, su efecto es menor, ¿no? Bueno, aquí lo que le presento es la distribución muy general de la salinidad, ¿sí? Lo que está en rojo y verde oscuro, pues son salinidades más altas, ¿sí? Esto es en abril, mayo, de abril a diciembre. Esto es de un año solamente, tenemos de 3 años ya. Y lo dividimos por zonas, entonces encontramos, estos que están en número son el número de pescados que encontramos en cada una de las zonas, ¿sí? Entonces encontramos, cuando hay las salidas mayores, cuando tenemos mayor número de pescadores, ¿sí? Y esto, pues la sanidad implica la distribución de las especies en la ría de Celestún, ¿no? En lo que pasa julio, agosto y septiembre, pues casi no hay pescadores, pues por 2 razones también, ¿no? El primero es que los rendimientos bajan bastante, y el segundo es que la mayoría de esos pescadores, muchos de ellos se van a la pesca de pulpo, ¿no? Pero, pero generalmente hay un número de pescadores fijos
que está alrededor de los 12 o 15 pescadores. Entonces aquí esto realmente se debe también a las los bajos rendimientos, ¿no? Se fijan, casi toda la laguna en septiembre estaban muy salina, ¿no? Muy con agua dulce, ¿no? Se fijan. Sí, estamos hablando casi hasta de 15 partes, ¿sí? De 5 hasta 15 partes, ¿no? Y esto no todos los años, mira, este que está aquí, en esta figura que está aquí es de mayo de este año, vean la diferencia entre mayo de este es un promedio de dos muestros quincenales, ¿sí? Y igual este. Y fíjense, o sea, este de mayo, pues, esta agua es toda más salina, ¿no? Estamos dando, y esto es a la misma hora y generalmente cuando la marea va subiendo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues, hasta la parte más interna, pues estaba casi entre 20 y 25, ¿no? Entonces, y a diferencia del de este año que es 2021, vean, o sea, estaba estas son diferencias que año con año cambian, ¿no? O sea, dependiendo de las lluvias, ¿no? Y bueno, con el rendimiento volvimos a hacer el modelo de unidad generalizado nuevamente, y aquí encontramos una mayor significancia de, los, de estos parámetros, sobre todo el de salinidad, ¿sí? Vean, y tenemos casi 0.001, ¿sí? Que es la relación que está con el camarón, de los rendimientos de kilos por red con la salinidad, ¿no? Entonces, la salinidad es un aspecto bien importante para la abundancia de camarón y también para la distribución del esfuerzo, ¿no? Y bueno, incluir este tema que es el efecto de cambios climáticos. Esto, los expertos nos dicen que la precipitación va a disminuir en la cuenca de Seltún es de este lado más o menos, ¿sí? Va a haber una disminución de los eventos nortes. Esto pues no es un efecto esto ya está ocurriendo, ¿no? O sea, ha habido una disminución de los eventos nortes, ¿sí? Y además de su intensidad, ¿sí? También se dice que va a aumentar el nivel del mar, ¿sí? Lo cual pues incrementará las áreas de crianza, ¿no? De esta especie, ¿no? Y la disminución de la relación de reflujo acompañada por un aumento de velocidades máximos en la boca, ¿no? Entonces, aquí, conociendo cómo se distribuye el esfuerzo y qué efecto tiene la salinidad, lo que va a pasar es que va a haber tiempos con menor salinidad, si llueve menos, y entonces eso va a provocar que exista un mayor esfuerzo en más meses del año, ¿no? Eso es lo que se va a provocar. Y bueno, también hemos investigado sobre la comercialización de estos en diferentes lugares. Esto está para Celestún, pero hemos visto en otros lugares también. Y vemos que toda la venta es directa al consumidor, casi toda, ¿sí? Hay una parte que viene de Isla Arena que se vende en Celestún, que se vende en los mercados. También hay parte de producto que viene de Champotón y que se vende también en Celestún por el precio que llega a alcanzar. Y el mercado local es casi todo en su totalidad, ¿no? También presentan altos precios debido bueno, esto es debido a la percepción de que tiene un mayor sabor, ¿no? Aquí, híjole, no lo canso de ver, pero en este lado tengo el, el comportamiento de los precios, ¿sí? No alcanzo a ver aquí, pero en el mes de septiembre, octubre, este precio alcanzó los 500 pesos del kilo, ¿no? De camarón, camarón sin pelado y cocido, ¿no? Y cuando lo venden entero, así con nomás cocido, pues alcanzó hasta los 250 pesos, ¿no? 250, 260 pesos, ¿sí? Este es un valor alto, ¿no? ¿Y por qué en una zona donde eh, hay poco, se puede decir, poco dinero, o sea, son baja la economía? Pues porque si se fijan, los mayores valores se encuentran cuando está la pesca de pulpo, que es una entrada enorme de recursos en esa zona. Entonces, esto hace que la gente pueda comprar a esos precios, ese producto, ¿no? Bueno, la comercialización de los productos se hace de venta directa, como lo hicimos en domicilio. Y bueno, últimamente el uso de las redes sociales, o sea, ha tomado mucho auge en esta venta, ¿no? Sobre todo en Celestún, en Champotón, ¿sí? Y vean, si no me creen, aquí están los precios de estos en octubre, vean, 240 el kilo con camarón con casca, que es el entero, y 120 el medio kilo, camarón pelado, 450, ¿no? Y otros 225 el medio kilo, ¿no? Esto nos da cuenta del valor que llegan a alcanzar este producto, ¿no? Y bueno, otra cosa que hemos estado viendo también es el que ha tomado auge importante en lo que es
manejo de pesca es el rol de la mujer, ¿no? En la mujer, lo que hemos visto en toda esta zona es que la participación en la captura directa del camarón está alrededor del 7%, ¿no? Lo demás encontramos, ya lo dije, es en Chavijao, alrededor de 40 mujeres, y en Río Lagatos, pues es muy variable porque es una pesca muy, en el caso de lo que usa Jamo, es una pesca muy esporádica y muy oportunista. Y hemos encontrado hasta 7, 8 personas del sexo femenino que están pescando. En el caso de del Ciudad del Carmen, hemos encontrado 3 personas, 4 pescadoras. Es un trabajo muy fuerte que se realiza ahí porque hay que levantar las tablas y es un trabajo bastante pesado para una mujer, pero a pesar de eso encontramos 4 mujeres ahí. Pero ahí el caso del Ciudad del Carmen, como es una pesquería que está legalizada, la participación de las mujeres es más sobre el liderazgo que tienen sus agrupaciones de pescadores, ¿no? Ellos manejan, son dueñas de las cooperativas, ¿no? Estamos hablando de un 50%, ¿sí? Tratamos de hacer un trabajo sobre eso, y son el 50% de las agrupaciones en Ciudad del Carmen está manejada por mujeres, ¿no? Entonces, ahí es el papel más importante. También un papel importante de las mujeres es el procesamiento, ¿sí? En el caso de las mujeres en Ciudad del Carmen, no tengo el número preciso, pero es alto porque se procesa de dos maneras, que es el camarón pelado y cocido, y el otro, el seco y, ¿qué? Cocido y seco, ¿no? Como dicen ellos, sancochado, ¿no? Y bueno, y, y, y en caso de las mujeres en la zona del norte de Campeche y Yucatán, pues la mayoría de las mujeres son las que venden la captura, ¿no? Estamos hablando que hicimos una prospección en las publicaciones del Facebook de las diferentes zonas y encontramos que 75% de las publicaciones son hechas por mujeres, ¿no? En la parte de Celestuna aumenta casi el 80-90%, en Chapotón están alrededor del 40, del 80, 60%, y en la única parte donde en progreso es que la mayoría son hombres, ¿sí? ¿Y esto por qué? Debido a que la mayoría del producto es vendido de forma directa, no se le da ni un proceso, ¿sí? Se vende entero y se vende más barato, a 100 pesos. Bueno, rápidamente le voy a dar unas características demográficas de las pescados que encontramos. Le voy a decir lo más importante, no pretendo que vean todo. Por ejemplo, aquí tenemos la edad, las personas con mayor edad se encuentran en Chavijao, estamos hablando, casi todas están entre 50 y 60 años, ¿sí? Los años de estudio, pues Chavijao tiene un intervalo muy grande de años de estudio, ¿sí? Y eso se refleja aquí en esta parte del porcentaje de los que no saben leer, escribir, ¿no? El 25% de las personas que pescan en Chavijao, mujeres, no sabe leer, ¿sí? En estado civil, en el caso de aquí estamos hablando que en el caso de Chavijao, casi todos son casadas, obviamente, o viven en relación libre, ¿sí? Esto debido pues también por la edad, ¿no? O sea, ¿sí? Y rápida que otra cosa, a ver, yo digo que en el buen nacimiento, la mayoría son locales en el caso de Ciudad del Carmen, ¿sí? Y no locales, pues son de Chavijao y de Río Lagarto, ¿no? Eso pues se explica por la migración que ha habido ahí en esa zona por lo que quedó de la parte del pepino de mar, ¿no? Bueno, creo que es todo. Bueno, pues como conclusión, una conclusión que es importante que la autoridad, en base de su política pesquera, realice un ordenamiento y aplique la normatividad, ¿no? Por lo cual, para esto, pues tendría que tener como base los aspectos biológicos, sociales y económicos. Esa sería una recomendación o sea, más bien personal, no del instituto. Sí. Bueno, creo que es todo, Néstor. Creo que es todo. Gracias. ¿Que tienen alguna pregunta? Bueno. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Invitamos a todas las personas a que nos hagan comentarios, ya sea directamente aquí en el chat o por Facebook. Y bueno, doctor, si nos apoya dejando de compartir la pantalla. Entonces, tengo un comentario muy al inicio de la presentación, cuando nos estaba presentando
el mapa de la península de Yucatán y las áreas de distribución. Entonces preguntan que por qué no está marcado de Yucatán a Yumbalam. Sí, mira, lo que pasa es que ahí era una presentación que más bien era para cuando nos presentamos para las personas que tienen los barcos, ¿no? Pero el camarón rosado, como lo mencioné, llega hasta la parte casi media de la costa, hasta lo que se sabe, hasta la costa de la península, de la costa de Yucatán. El otro camarón rojo llega, pues, tiene una distribución también más amplia también, más hacia el sur de Quintana Roo, pero donde se pesca, pues es en la parte de Contoy, ¿no? Y ahí está el otro que estamos viendo, que es el Noctialis, que supuestamente es el camarón rosado del Caribe, y que antes nomás se suponía que llegaba hasta la parte de, pues, hasta Celestún. Ahorita estamos viendo si llega un poco más al sur, pero, y eso es la explicación, ¿no? Lo puse porque es la explicación que se le da a las personas de los barcos, ¿no? Los barcos no pescan casi entre la zona de la zona en la parte del estado de Yucatán. Solamente hay unos reportes en lo que es a un lado de la Alacrán, ¿no? O sea, y son mucha poca gente que sabe pescar en esos momentos ahí, ¿no? No cualquiera se mete a pescar ahí. Gracias por la aclaración, doctor. Sofía, no sé si tienes un comentario más respecto a esto o quisieras hacer un comentario diferente. Adelante. Gracias, Dana. Pues en realidad, pues muchas gracias por la presentación. Felicitar al doctor por este enfoque justamente integral, que es lo que se busca en este tipo de seminarios, ¿no? Entre la ANRESC y INAPESCA. Y tendría un par de preguntas. La primera es referente a los datos, socioeconómicos. Es una mezcla de datos del censo de población y otros que obtuvieron en campos, por lo que veo, ¿no? Un poco. Y quisiera saber, los datos que obtuvieron ustedes en campo, cómo, si son representativos a escala, no sé, de las cooperativas o cuál es, digamos, el nivel de muestreo que alcanzaron a hacer, ¿no? Porque yo sé que de pronto son muchos pescadores, entonces un poco para ubicar esto que nos comenta, de qué ámbito estamos hablando. Y lo otro quisiera, que es más quizás como para una discusión, este tipo de datos más socioeconómicos o el rol de las mujeres, todo esto que nos presentó que me pareció súper interesante, ¿cómo lo visualizarían en la integración de un programa de manejo o un plan de regional, o la misma carta pesquera? O sea, ¿cómo estos datos socioeconómicos podrían insertarse en un instrumento de gestión? Sería mi segunda pregunta. Gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta, no hunde más en el método que usé, ¿no? El método que usé es que hicimos un muestreo preliminar primero, y ahí encontramos por medio de una de las variables, encontramos un número, ¿qué es cómo dicen? El número más, ¿cómo les sabe cómo se le dice? Es la muestra, ¿no? Pues encontramos la muestra que teníamos que tener de toda la zona. Entonces dijimos, bueno, ya después lo que hicimos es que, como ya teníamos un muestreo provisional de cuántos pescadores había, encontramos el número que teníamos que tener de muestra, o sea, el mejor, ¿no? Y de ahí teníamos un número de más o menos en ese muestreo que hicimos muy preliminar de cuántos había en cada zona, y lo hicimos proporcional al número de pescadores, ¿no? De cuenta, nos salió a, no sé, creo que fueron 110, algo así, 120 pescadores que tenemos que muestrear con este método, y lo hicimos proporcional al tamaño de la población que había en cada zona, ¿no? Obviamente, donde había más población, la muestra salía más grande, y donde había menos, pues la muestra salía menor, ¿no? Sí, no sé si me entender ahí. O sea, ahí está en el escrito que puse por ahí, ahí viene toda la metodología estadística que usamos. En la segunda parte, fíjate que esa es una de las cosas bien interesantes que no hemos, bueno, que estamos queriendo hacer, ¿sí? Incluir lo que es la parte social, no solamente de las mujeres, sino la parte social en lo que es las fichas y todo eso, ¿no? Raúl debe saber más de esto, pero yo creo que sí sería muy interesante
manejar sobre cuáles son, manejar esos aspectos en una ficha, ¿no? Que hasta el momento no lo hemos podido hacer porque aunque se tienen esa información en los planes de manejo, ¿sí? Si tú observas, hay una parte socioeconómica, ¿sí? Todos los planes de manejo que se hicieron en el 2012 hay una parte socioeconómica, ¿sí? Y parte de esas se hicieron con encuestas, un número enorme de encuestas que hicimos en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, para el plan de manejo del robalo, hicimos 1,200 encuestas en todo, en Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Tabasco, ¿sí? Entonces ahí viene más o menos las proporciones que le presenté. Entonces, aquí la comparación fue, porque generalmente lo que observamos en los estudios, o generalmente lo que yo he visto, o lo que yo pienso, es que se dan los datos nada más de lo que se encontró. Entonces, lo que yo quise es hacer, a ver, pues, qué tan pobres son estas personas, ¿no? Comparándolo con el promedio de la localidad. Si da cuenta, realmente son más pobres, a ver, entonces lo que salió es que en muchas de las partes la situación de esos pescadores estaban más arriba del promedio de la localidad, ¿sí? Solamente en la parte de Champotón y Celestún, esos salieron abajo del promedio de la localidad. Entonces eso nos dice algo, ¿no? Que son más pobres que el promedio de la localidad, ¿no? O sea, como indicador de bienestar, eso fue lo que busqué, ¿no? No sé si contesté las preguntas, no sé. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos y le voy a dar la palabra al doctor Jorge Herrera. Hola, buenas tardes. Yo en realidad no tengo nada, bueno, aparentemente no tengo nada que ver con las pesquerías, ¿no? Pero en el CIMBESTAB hay muchos colegas que han trabajado con pesquerías, incluso hace varios años estuvo aquí el doctor Omar de Feo, que trabajó precisamente con el camarón ahí en la Laguna de Celestún, tiene varias tesis, etcétera, ¿no? Y me parece interesante, y las pesquerías, yo siempre he comentado con mis colegas que desafortunadamente las pesquerías se olvidan del hábitat. Y en el caso del camarón creo que particularmente es más claro, ¿no? Y lo acaban de señalar, incluso en tu primera diapositiva presentas que el camarón, la parte de reclutamiento se hace en los ambientes costeros. Y hay mucha relación desde mi punto de vista con la vegetación sumergida. Es decir, mencionaste la salinidad, sí, es una variable, ¿no? Y es una razón por las cuales en la parte de restauración hemos tratado de mencionar que los sistemas más productivos, y eso es a nivel mundial, son los estuarinos. Sí, ni los marinos ni los totalmente desalcuícolas, son los estuarinos. Y en especies como el camarón, pues todavía se evidencia mucho más. Y algo que, platicando incluso con una colega, con Silvia Salas, platicando del tema de hábitat, ¿no? Es decir, las pesquerías se ha olvidado el tema del hábitat. No hay investigaciones en las que asocian el hábitat y capturas, presencias, abundancias, por ejemplo, esto del reclutamiento, ¿no? En Celestún hay un gradiente, así como hay un gradiente salino, también hay un gradiente de vegetación sumergida. En la parte interna está una alga, una macroalga, que es cara. En el medio está mezclado con rupia y alodule, y hacia el fondo, hacia el sur de la laguna está más alodule, y luego en la boca se mezcla con talasia. Y yo creo que probablemente el camarón ese que está hacia la boca, además de la parte marina, es porque le gusta el hábitat de talasia, ¿no? Y celebro mucho que ya que incluso presentes datos de que cómo se relaciona la salinidad y la temperatura con ello, y si nos hubiéramos puesto de acuerdo, si hubiéramos hecho cosas mucho más. Si yo monitoreo Celestún, y en el caso de la ANRED soy el coordinador del Observatorio Costero de Celestún, entonces creo que nuestras instituciones deberían de hablarse más entre ellas, ¿no? Por otra parte del cambio climático, es cierto, hay una evidencia. Sin embargo, hay que tener cuidado en hacer este tipo de predicciones, porque el cambio climático cambia cada rato. Y un ejemplo, que mencionaste, que va a disminuir la precipitación. Y pues lo que tú ves en 21, y luego lo que tú, 2022, y luego lo que observas el siguiente año que mostraste, el 2021 es el efecto todavía del Cristóbal.
¿sí? El Cristóbal metió una cantidad de agua dulce impresionante. De hecho, todavía en el freático, yo que muestreo manglar desde hace 30 años en Celestún, y la laguna también, y de los primeros artículos, de hecho creo que el primer artículo sobre la caracterización hidrológica de Celestún es mío, donde se ve esa zonificación que dices de la parte interna, media y boca por la salinidad y todas las variables hidrológicas. Y luego también manglar, y entonces ahí es donde vemos precisamente que cuando el Cristóbal se salinizó, se desalinizó, ¿no? Se bajó muchísimo la salinidad y luego se empieza otra vez a recuperar, ¿no? Pero sigue lloviendo y todavía el acuífero no termina de descargarse. Entonces, es muy interesante y ojalá haya un mecanismo, forma de poder seguir monitoreando. De hecho, uno de los papeles del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera es eso, por eso su nombre de resiliencia. Si queremos saber qué sistemas son resilientes y para qué criterio y que para qué variable y para qué característica. Y yo creo que este tipo de investigaciones que están haciendo ustedes son muy interesantes para eso, aportarían muchísimo si entramos en este esquema de colaboración, ¿no? De colaboración, integración. Incluso esto que tú acabas de presentar, Celestún, hubiera excelente que estuviera en la tarjeta de reporte para Celestún, ¿no? Que hubiera formado parte de uno de los indicadores, ¿no? De la condición, porque entonces si se sigue monitoreando vamos a saber qué va a pasar y qué implicaciones tiene socioeconómicas, ¿no? Y ahora que Sofi está trabajando en un proyecto de modelación de cuestiones del turismo, pues yo creo que ahí la parte que tú presentaste de pesquerías es un elemento más, ¿no? Porque en Celestún, como en otros sitios, la actividad turística ha aumentado muchísimo, sí, ha aumentado muchísimo, y luego la gente se desplaza, ¿no? Entonces, incluso esa relación que se observa, yo creo, y es otra vez hipótesis, para eso estamos acá de investigadores tratando de echarnos nuestros rollos, es que esa ya no hay incorporación o ya no reclutamiento ahora de nuevas personas a la pesquería, porque ahora están muy dedicadas al turismo. Sí, esos jóvenes ven más atractivo el turismo que la pesquería, ¿no? Sé que las pesquerías. Eso puede ayudar, no sabemos, a la pesquería, pero yo creo que esos elementos pueden incluirse en esto y pues mi mensaje final, ¿no? Y gracias por tu presentación y el tiempo, es incorporar el hábitat a los estudios de pesquerías, ¿no? Y si están en la costa todavía es más fácil, a lo mejor en la parte de alta mar con los barcos, todo eso, pues difícil, ¿no? Pero a lo mejor en costa se puede hacer. Y una hipótesis así muy loca que hemos tenido hace mucho tiempo es que la gran parte de la pesquería de camarón rosado en el Banco de Campeche no está asociado tanto a Laguna de Términos, sino a la zona de pastos marinos que tiene la reserva de los Petenes. La reserva de los Petenes tiene kilómetros y kilómetros de pastos marinos. Y yo creo que esa pesquería del Banco de Campeche está más asociado al reclutamiento en la zona de pastos marinos de Petenes que a Laguna de Términos, porque además esa zona también es estuarina. Hay una gran cantidad de agua dulce que sale hacia los Petenes y tiene gradientes ambientales importantes estuarinos. Y yo creo que ahí es donde se recluta gran parte de esa gran pesquería de camarón que hay en el Banco de Campeche, ¿no? Si el Campeche, Ciudad de Carmen, es famoso por la pesca de camarón, pero particularmente creo que está más asociado, porque si lo ves por como cobertura, hay muchísimo más cobertura de pastos marinos en Petenes que lo que hay en Laguna de Términos. Y pues muchas gracias y esperemos que podamos colaborar. Me interesa mucho eso de la pesquerías. En su momento colaboré con Omar de Feo y bueno, pues no sabía que estaban ya alguien retomando este tema del camarón en la costa y por eso me atreví a entrar a la plática, a pesar que no es mi tema, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Sí, te iba a comentar que obviamente los pastos es un aspecto importante en la distribución del camarón, ¿no? Nosotros hemos observado eso y bueno, ya sabemos que con el estudio de otras partes que el pasto es un aspecto importante, ¿no? También hemos visto que también, voy a decir una cosa que tal vez no esté bien, pero bueno, hemos visto que, por ejemplo, la presencia también de los flamencos tiene que ver algunas cosas o también de la salinidad, ¿no? Eso también es bien importante. Yo tengo el número de más o menos de cuántas veces he visto flamencos en esos viajes, cada 15 días,
y está muy relacionada con eso, ¿no? También es importante aquí el doctor decirle que como estamos también viendo la transparencia también, o sea, lo vamos manejando con el disco de Seki, también hemos visto que hay unas, que la laguna se divide por eso, ¿no? Hay una zona más transparente, hay otra zona de más movimiento de agua, entonces también todo eso tiene que ver, ¿no? Pero como lo decía, es muy dinámico ¿cómo se llama? Este cuerpo de agua, ¿no? O sea, en cuanto a salinidad y temperatura, nada más con eso, ¿no? Si en otras cosas, pues también debe ser, ¿no? Y bueno, eso pues, sería todo, ¿no? Muchas gracias a los dos. Ahora le doy la palabra a Raúl. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. No sé si hay alguien en Facebook que quiera, hay una pregunta. Sí, hay varias preguntas. Bueno. Si quieres esperarme tantito con tu participación. Sí, y claro, le doy... por eso. Uh-huh. Ok, entonces tenemos bueno, no están no las voy a decir en orden, pero preguntaban que... espera un poquito. Ok, que si hay alguna información o reporte sobre especies invasoras de camarón en la región en la que has estado trabajando. Sí, tenemos una publicación que salió en 2021 sobre lo que es el camarón tigre, ¿sí? Ahí primero tenemos varios reportes del 2016, en 2014 reportamos la primera presencia de camarón de tigres en toda la zona del Golfo, desde Tamaulipas hasta Yucatán, ¿sí? Después empezamos a reportar así en ciertos lugares específicos, como sería la Laguna Celestún, Río Lagarto, ¿sí? Y por último hicimos un trabajo que está ahí, que luego les paso ahí, está publicado, que es el número de reportes que se tienen en todo el Golfo de México, cómo ha ido incrementándose, no solamente en números, sino las tallas han disminuido, entonces creemos que ya se está reproduciendo, de hecho es una de las conclusiones del trabajo, que está establecida en nivel 1, que lo dicen los expertos, ya está ya hay mayor presencia y las tallas son menores. Hemos encontrado, tenemos el récord del camarón tigre más pequeño que hemos encontrado, casi 14 milímetros del tamaño cefalotórax, casi tenía menos de 3 semanas de haber nacido. Sí, entonces ya estamos viendo que hay reproducción. Entonces, lo único que nos falta, bueno, encontramos unas hembras todavía no estaban maduras, ¿sí? Pero es lo único que nos falta, encontrar las hembras maduras, pero ya tenemos los reclutas de tamaño pequeño, ¿no? Y está el reporte ahí, publicado en una revista que se llama Revista de Biología Marina y Oceanografía. Muchas gracias por la respuesta, qué triste que sea cierto. Y bueno, quiero aprovechar que nos comentó el doctor lo de las publicaciones. Vamos a poner las publicaciones que estuvo diciendo el doctor a lo largo de su charla en el chat para que si ustedes las quieren consultar directamente, bueno, pues les piquen ahí en el enlace y puedan leer la documentación. De todos modos, también está ahí en el chat de Facebook el correo electrónico para que escriban directamente si hay alguna otra duda puntual y la lista de suscripción por si quieren conocer más información sobre este u otros proyectos. Preguntan ¿qué hacen durante los estudios que hacen con la fauna de acompañamiento y si alguien está trabajando a los moluscos? Bueno, en este caso, lo que es la parte de la zona costera, no hay mucha fauna bueno, ya hay estudios que se hicieron en la Laguna Celestún, los hizo el Cinvestat. En el caso de nosotros de la captura del triángulo fijo, pues son pocos peces, no salen moluscos, y ahí no hay moluscos. Sí, se han salido algunos tiburones que no estaban, o el amobranque que no estaban reportados, ¿sí? Los moluscos solo salen en la red de arrastre, pero de la tamar, y ahí hay información también. Si alguien quiere hacer tesis, pues podemos ahí hacer la tesis, ¿no? Perfecto, pues ojalá se animen a colaborar, ya sea a través de tesis o como lo comentó el doctor, ¿no? Justo es el objetivo de estos seminarios interinstitucionales, pues fomentar la participación entre las diferentes personas e instituciones. Hay una pregunta, voy a leerla textual. ¿Podría tomarse en cuenta en las evaluaciones
esta pesca no permita ni registrada, artesanal entre paréntesis, en las evaluaciones, ya que es una pesquería de tipo secuencial? Y si sí, ¿cómo podría ser este ordenamiento? Sí, se tiene que tomar en cuenta. El problema es muchas veces que la falta de información, ¿no? O sea, como les dije, yo hicimos una evaluación preliminar donde encontramos que es esa cantidad de kilos, ¿no? El problema es que para hacer la evaluación tendríamos que tener un poquito más de información, ¿sí? Este, hacer muchos supuestos, que a veces pues, está difícil hacer tantos supuestos, ¿no? Pero sí se puede utilizar, ¿no? O sea, en eso, por eso estamos trabajando y por eso estamos estimando la captura, por lo menos de Celestún, tal vez lo que sigue es hacerla en otros lugares como serán Champotón y La Arena, ¿sí? Ese es el próximo paso que tenemos que hacer, ¿no? Ay, está muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por los que nos están haciendo sus preguntas. Y Raúl, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Derek. No, y agradeciendo al doctor Armando, digo, como parte del Consejo de Coordinación de estos seminarios interinstitucionales entre el ANREX y el INAPESCA, celebro el comentario del doctor Jorge Herrera, ¿no? Al fin de cuentas, como bien lo comentas, Denet, estos espacios son para eso, ¿no? Para ver, no es obra de la casualidad que hayamos elegido estratégicamente estas presentaciones. Precisamente escogemos las que más pueden impactar en el marco del objetivo de estos seminarios, ¿no? Y además que tengan impacto social, ambiental, sobre todo pues para alcanzar la resiliencia de las comunidades costeras, ¿no? Y los sectores que de ella dependen, ¿no? Y por eso celebro pues esa parte, ¿no? Y por otro, nada más comentar que el instituto, que el INAPESCA en particular, todos los proyectos, no solo lo vienen manejando años, el doctor Armando tiene más de 30 años de experiencia evaluando, manejando, estudiando estos recursos en el Golfo de México, y se vienen haciendo muchas cosas, digo, en la parte ambiental ya desde hace mucho tiempo se ha manejado, de hecho desde el doctor, en conjunto con el doctor Arreguín, con el doctor Cetina, han evaluado modelos ecosistémicos, ¿no? Y mucha de esa información viene de nuestro instituto, a partir de las pesquerías de arrastre, cómo afectaría con ciertos escenarios de explotación, con ciertos escenarios ambientales, si se quita un grupo funcional dentro del ecosistema, ¿no? Tanto en la laguna de Términos como en la sonda de Campeche, como en la parte de la península de Yucatán también. Entonces, ya hay mucho avance y mucho de esa información que trabajamos dentro del instituto, pues todo abona pues hacia la sustentabilidad, ¿no? Que es un tema amplio a discutir, pero que sin duda no se puede hacer solo, ¿no? Entonces, la idea de estos seminarios, al fin de cuentas, es que fortalecer la colaboración, la vinculación para avanzar y sobre todo, pues como servidores públicos nosotros orientamos todas esas investigaciones precisamente a algo útil, precisamente a través de generación de instrumentos, medidas, para que siga habiendo pesca, para que no se alteren los ecosistemas o resarcir un poco lo que se va afectando y sobre todo pues también la parte social, económica del sector productivo, ¿no? Es algo complicado a veces donde todos tenemos que estar involucrados, ¿no? Entonces, muchos temas de estos hemos avanzado, cambio climático lo mismo, con Armando hemos venido trabajando fuertemente como experto en el tema, bajo diferentes escenarios de explotación. El camarón rosado es uno de los principales en el que ya se ha estado evaluando mediante diferentes escenarios de explotación de cambio climático y qué repercusiones tendría al sector industrial precisamente, ¿no? Entonces, son temas amplios, álgidos, pero que sin duda debemos todos participar para que lleguemos a mejores conclusiones y evaluaciones pesqueras, biológicas, poblacionales y ecosistémicas, ¿no? Enhorabuena y celebro pues la participación del doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. La verdad es que eso sí es muy, muy importante, ¿no? Porque todos estamos trabajando desde diferentes puntos de vista. Tenemos una pregunta más en las redes sociales y dicen que por años se le ha achacado a la pesca del camarón sus impactos en especies de tortuga. Si tuviera alguna información y quisiera detallar al respecto. Sí, mira, hace 4 años tuvimos un plan un programa de observadores, ¿sí? Que duró casi 2 años, 3 años,
Y el reporte no hubo ningún reporte de tortugas capturadas, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente se usa el excluidor, un excluidor que le llaman fijo, sí, entonces ninguna tortuga se queda ahí, ¿no? Si tú quisieras cerrar el excluidor, pues te sale peor. Si lo cierras, pues te causa muchos problemas la pesca con el excluidor cerrado, ¿no? Porque se te taponea todo eso y no vas a pescar nada, ¿no? Entonces, existen ¿cómo se llama? El uso de los excluidores de tortuga y te digo, en 2 años no hubo ningún reporte de captura de tortuga, ¿no? Y eso también lo hicimos allá en 5 años allá en Tamaulipas y tampoco hay ningún reporte de tortugas, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, son buenas noticias. Sí, no sé si hay algún último comentario. En Facebook ya no hay ninguno, lo que quedan son saludos, felicitaciones y tanto a la presentación como a la investigación que ha estado realizando y que seguramente pues solo nos presentó una pequeña parte de estos años de trabajo que están haciendo. Confirmo y les recuerdo que estamos en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en estos seminarios interinstitucionales que son mensuales. Este es el del mes de mayo, en el marco de hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. El día de hoy pues estuvo con nosotros el doctor Armando Huaquida y nos acaba de presentar la pesca de camarón en la zona costera y sus implicaciones, el caso de la península de Yucatán. Y me gustaría finalizar el seminario del día de hoy con algún último comentario que nos quisiera hacer, doctor. Que es importante en estos momentos para la investigación, la colaboración, ¿no? Entonces, pues qué bueno que el doctor Herrera pues, nos está abriendo la oportunidad de colaborar con el ARES. Esperemos que tengamos noticias sobre eso aquí por medio de Raúl, que es el encargado o es el encargado del ARES, ¿no? Y que también bueno, que las pesquerías son muy dinámicas, igual que la ecología, y que bueno, tenemos que ver todos los aspectos sociales, económicos y hasta políticos, ¿no? Entonces, eso hay que no perder de vista, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien y los mantendremos al tanto de estas potenciales futuras colaboraciones. Hasta luego. Hello.